Recién terminamos una semana poco complicada, difícil, ya que de cerca nos tocó una situación muy lamentable, triste. Sin embargo, de este lado de la eternidad, siempre habrá momentos en nuestra vida en la cual las palabras parecerán que sobran, se quedarán cortas para poder expresar nuestro desconcierto, nuestro apoyo a alguien, situaciones que son fruto de un mundo que está lleno de pecado, de injusticia, de maldad, momentos de pérdida que cambian nuestra rutina, nuestro hogar, incluso nuestra manera de ver el futuro, desconcertantes. Puede ser la pérdida de un empleo, puede ser la pérdida de una propiedad, la pérdida de la estabilidad económica, un proyecto que nosotros esperábamos con ilusión, cerrar, tener, un desastre natural, como ha acontecido recientemente en algunos países vecinos, en los cuales se han contabilizado muchas pérdidas humanas. O puede ser también una pérdida mucho más profunda, y es la de un ser querido. Y todavía es más doloroso cuando dicha pérdida es repentina. ¿Es repentina? Porque a veces cuando uno tiene un proceso de que alguien está enfermo y los medios, la ciencia médica no ayuda, no es que uno está preparado para una pérdida, pero creo que el impacto no es lo mismo. Cuando llegan estas preguntas, cuando llegan estas situaciones, uno se pregunta, ¿en algún momento se le habrá hecho estas preguntas? Antes de conocer al Señor, habiendo conocido al Señor, y quién sabe si tal vez hasta ahora mismo. Por ejemplo, ¿cómo Dios permitió esto? Una pregunta. Otra pregunta es, ¿dónde estaba Dios cuando eso ocurrió? ¿Cómo puedo decir que Dios es bueno si yo estoy sufriendo? Pero yo, en la mañana de hoy, a través de lo que el salmista David ha escrito en la Biblia no nos enseña a nosotros que porque Dios es bueno nunca vamos a tener pérdidas. Tampoco Él promete que la vida del creyente va a estar libre de aflicciones. El propio Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, le decía a sus discípulos, tengan paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y lo que la Escritura nos enseña es algo que es mucho más profundo, y ese es el propósito, ese es el objetivo que tengo en la mañana de hoy. Es que podamos comprender, y una vez comprendida, podamos asimilar y vivir en una verdad que es tan clara como el sol de mediodía. Y es que la bondad de Dios no deja de ser cuando nuestras circunstancias cambian. Ni tampoco Él ha perdido el control sobre su creación, ni sobre cualquier evento que acontece dentro de su creación y por consiguiente nos puede acontecer a nosotros. Dios es bueno, es lo que vengo a decirle. Que el Señor me ayude. Y eso a través del Salmo 145, un salmo de alabanza, un salmo de David, que es una invitación a que miremos la pérdida, miremos la aflicción desde una perspectiva diferente. No se trata de que nosotros vayamos a negar el dolor. No se trata de que nosotros finjamos que no nos está afectando dicha situación. Es que aún con lágrimas en los ojos nosotros podamos decir que Dios sigue siendo bueno. Su providencia sigue gobernando mi vida
y aunque no comprenda lo que Él está haciendo, yo pueda confiar en Él. Por favor, acompáñenme, se ponen de pie un momento, por favor, en el Salmo 145. Salmo 145. Vamos a estar mirando la bondad, la majestad del Señor. Dice la Escritura: te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus maravillosas obras meditaré. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos y yo contaré tu grandeza. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Señor, tus obras todas te darán gracias y tus santos te bendecirán. La gloria de tu reino dirán y hablarán de tu poder, para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos y la gloria de la majestad de tu reino. Tu reino es reino por todos los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones. El Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. A ti miran los ojos de todos y a su tiempo tú les das su alimento. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. El Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen. También escuchará su clamor y los salvará. El Señor guarda a todos los que le aman, pero a todos los impíos destruirá. Mi boca proclamará la alabanza del Señor, y toda carne bendecirá su santo nombre eternamente y para siempre. Señor, ante ti nos presentamos con temor y temblor que hemos abierto tu palabra para que seas tú hablando a nuestros corazones. Para que esta gran verdad, Señor Jesús, que es inmutable, de que tú eres un Dios bueno, pueda anidarse en nuestros corazones y que independientemente de todo lo que estemos atravesando, Señor, por doloroso que sea, Señor, nosotros podamos confiar en ti. Y que también si recibimos las cosas buenas, también sea motivo de alabanza de tu nombre, porque eso es parte, Señor, de lo que tú eres, y tú eres un Dios esencialmente bueno. Espíritu Santo, acompáñanos en este tiempo y permite, Señor, que tu palabra germine para un fruto muy abundante en el corazón de cada uno de los que están aquí presentes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este es un salmo de David y tal y como hemos podido leer, es un cántico de alabanza. Pero es un cántico de alabanza que surge de la motivación de exponer, de presentar la bondad del Señor, su majestad y su cuidado. Atributos todos estos que convergen en una característica muy intrínseca de nuestro Señor. Y es algo que tiene que ver con los estudiosos y nosotros mismos que nos acercamos a las Escrituras podemos verlo, que es lo que se denomina la providencia del Señor. La providencia del Señor. Etimológicamente, providencia es algo que usted puede prever de antemano. Es una provisión que usted también puede hacer antes de. Sin embargo, hermano querido, hay una definición muy completa que se encuentra
en la Confesión de Fe de Westminster, que me pareció algo, aunque puede parecer denso, pero definitivamente es algo que totalmente nos da con claridad qué es lo que es la providencia del Señor. Cito: Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su más sabia y santa providencia, de acuerdo con el previo conocimiento infalible y libre e inmutable consejo de su propia voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su sabiduría, su poder, su justicia, su bondad y su misericordia. En palabras simples, es el gobierno del Señor dispuesto a favor de sus criaturas para que puedan alabarle y puedan bendecirle. La providencia no es otra cosa que decir que el Señor gobierna todo lo que acontece. Y todo es todo. Lo bueno, lo malo, lo no tan bueno, lo pésimo. No sucede nada que no esté fuera del alcance del Señor, de su gobierno providencial y soberano, porque es incuestionable. Que tal y como dicen las personas, en dicha providencia, el Señor tiene contado cada uno de los cabellos que están en nuestra cabeza, pero también cada uno de los días nuestros aquí en la tierra. Basándonos en esto, vamos a mirar el Salmo en varias partes y vamos a ver la bondad de Dios de acuerdo a como el salmista lo está presentando en varios aspectos. Vamos a ver la bondad del Señor a través de su grandeza, a través de su señorío, su reino, a través de su sustento y por último a través de sus caminos. Sus caminos. Los versículos 1 y 2 nos dicen: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Lo primero que nosotros podemos ver ahí, hermanos queridos, es que el salmista veía en Dios un sentido de pertenencia vinculante. ¿Qué es eso? Él decía: tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, yo te alabaré. Él no lo veía como algo que era distante. Esto era algo que él lo estaba expresando desde su más profunda e íntima convicción, como alguien que no solamente emite una expresión, dice una palabra, sino que además de decirla, se comunica que este hombre tenía eso que era parte que definía su vida, que todo lo que David hacía, él sabía que el Señor era su Dios y era su Rey. Como Dios, la divinidad, todo lo perfecto, todo lo sabio, todo lo justo, pero también su Rey que estaba bajo su señorío. Y eso es algo que todavía al día de hoy, muchos hermanos, aunque en espacios como este, como las iglesias, pueden decir: oh mi Dios, oh mi Rey, pero habría que ver si esta expresión verdaderamente se hace evidente en su vida, que lo consideran a él como su Dios y como su Rey. Aquí David, antes de empezar a hacer esta exposición, él está haciendo esta declaración: a quien yo le voy a decir todo lo que viene a continuación es a mi Dios, es a mi Rey. Un sentido de pertenencia. Esto es algo que debemos de decir cada uno de nosotros. Aquel que ha sido redimido, aquel que ha sido alcanzado por la gracia del Señor, que ha sido salvado, debe, sin lugar a dudas, llegar a tener este convencimiento que tuvo David allí, al momento de decir estas palabras.
Debe de ser algo que surja desde lo más profundo de nuestra mente, desde lo más profundo de nuestro corazón, que podamos reconocer al Señor como nuestro Dios, como nuestro Rey, como la deidad, como el gobierno soberano, y que eso se refleje en cada acto de nuestras vidas. He ahí el desafío. Lo decimos, pero muchas veces no actuamos en congruencia con esto. Pero hay una expresión en el Salmo interesantísima, que está en el Salmo 1, en el 2 y en el 21. Y él dice que en los primeros dos versículos, dice que él bendeciría el nombre del Señor eternamente y para siempre. Que alabaría su nombre eternamente y para siempre, él. Pero ya al final del Salmo, en el versículo 21, él está exhortando a los demás que bendigan al Señor. Mi boca proclamará alabanza y toda carne, bendecirá su santo nombre eternamente y para siempre. Ustedes saben qué es lo que está aconteciendo ahí. Y es que David está entendiendo que él tiene un sentido de la eternidad. Para David, él podía haber dicho, te alabaré mientras estemos aquí. Te alabaré hasta el final de mis días. Pero estamos hablando que David tiene una perspectiva de ir más allá. Te dice, no solamente aquí, sino toda la eternidad, siempre yo voy a estar con el Señor. Y hay algo importante, hermanos queridos, y es lo siguiente, que el que ha sido rescatado por el Señor, el que ha sido redimido, el que ha sido salvado, el que tiene su salvación segura en las manos de Él, sabe que va a pasar la eternidad con el Señor. Pero uno viene y se pregunta, ¿qué vamos a hacer allí eternamente con el Señor? No creo que prediquemos, porque todo el que esté ahí ya habrá conocido el Evangelio y estará ahí. No habrá necesidad de hacer obra misionera. Obra de misericordia, ¿no? Todos vamos a estar con el Rey de Reyes, nadie tendrá falta de ningún bien. Las Escrituras, lo que en lo personal, en lo particular, me llevan es que nosotros vamos a estar allí eternamente y para siempre, es alabando el nombre del Señor, adorando su santo nombre, exaltando su gran majestad, sumándonos, confundiéndonos con los millares y millares y millares de seres que dice el libro de Apocalipsis que constantemente están alabando el nombre del Señor. Entonces, él desde aquí dice, no, eternamente y para siempre, él, te alabaré. Entonces, esto es algo, hermano, que solamente el que ha sido redimido tiene esa conciencia. El que no conoce al Señor, dice, no, mi existencia terminó aquí, o yo voy para cualquier otro lugar. Por eso es que esto es importante para nosotros. De que solamente quien tiene esa conciencia de la eternidad es aquel que ha conocido al Señor y que su sangre ha sido la moneda de cambio para poderlo salvar, para poderlo reconciliar con nuestro Padre Celestial. El que no ha disfrutado de eso, no tiene esa conciencia. Este sentido de la eternidad es algo beneficioso para el creyente, ya que aunque atraviese situaciones de profunda aflicción, sabe, confía en un Dios que no solo lo cuida aquí, sino que con toda seguridad va a pasar la eternidad junto a Él. Este es el Señor en el cual el salmista dice en el versículo 3 que es digno en gran manera de suprema alabanza. Quien es perfectamente bueno en obras carácter, que tiene una grandeza inescrutable. Inescrutable es que yo no tengo manera de comprenderla, que es algo que yo no tengo manera de cuestionarla. Esa es la grandeza del Señor,
de que nuestra mente finita podemos entender lo que el Señor nos ha dejado a través de su revelación, que es necesario para que podamos tener una relación con Él. Pero no vamos a entender nunca las profundidades del Señor. Nunca vamos a comprender en su totalidad sus designios. Lo que nos queda es aceptarlo en fe. Sus maravillosos y poderosos hechos, el glorioso esplendor de su majestad, todo esto forma parte de su carácter. Y en el versículo 7 dice, ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad. Todas estas cosas convergen en que las personas, la humanidad, todos ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de su mucha bondad. Para usted alabar al Señor, usted tiene que tener memoria. Usted tiene que estar consciente de lo que el Señor ha hecho en usted, a través de usted y en gente cerca de usted, para que usted lo pueda alabar. Si algo nosotros necesitamos para alabar al Señor, primero conocerlo, saber quién es Él. Y lo segundo es tener memoria de los actos poderosos, los prodigios, los milagros, las señales, su misericordia, su salvación sobre nosotros, y no solamente la salvación para la eternidad. El Señor vive salvándonos todos los días, de múltiples situaciones. Y esas son cosas que nos permiten a que tengamos memoria, para que estemos proclamando las multitudes de su mucha bondad, con entusiasmo. Todas estas cosas lo que hacen es que convergen en el carácter de Dios y lo lleva a que se constituya en alguien que es enteramente bueno. Enteramente bueno. Además de meditar las maravillas del Señor, nos hace también estar agradecidos y dice que cantaremos con gozo también su justicia. Su justicia. Es decir, la bondad de Dios y su justicia convergen. Nos hacen también estar agradecidos. Sabemos que estamos ante un Dios que es perfectamente santo, es perfectamente sabio, es perfectamente bueno, pero también es perfectamente justo. Perfectamente justo. En todo lugar la gente expondrá con fervor la notoriedad de la gran bondad del Señor. Aquí empezamos hablando de la bondad del Señor, su grandeza, su majestad, su gloria. ¿Quién es Él? El Dios, el Rey. Y su justicia también termina siendo motivo de cánticos de gozo permanente. Pero sigue también el salmista hablando ahora acerca de la bondad de Dios a través de su señorío. Él lo declaró como Rey. Y en el versículo 13 nos dice, en el versículo 2 y 13, dice que para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos y la gloria de la majestad de tu reino. Tu reino es reino por los siglos de los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones. Pero aquí, en el versículo 8, en esta unidad, nos dice que clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántas veces nosotros hemos leído eso en los Salmos? Esa es una de las frases más recurrentes que hay en los Salmos. Porque el Señor es bueno y misericordioso, lento para la ira, pero grande en misericordia. Y uno puede llegar a pensar de que no, esos fueron los salmistas, que el Espíritu Santo les dio eso para que lo escribieran ahí. Pero ¿qué tal si yo les dijera a ustedes que esta declaración fue dicha por el propio Señor? De que Él era así, de que clemente y compasivo era, clemente y misericordioso era, lento para la ira y grande en misericordia. Fue el propio Señor. Esta magnífica declaración de la misericordia y la gracia del Señor, que es recurrente en el libro de los Salmos, el Señor se lo dijo a Moisés cuando el pueblo de Israel venía de su rebelión, de su lío, de su desorden, que habían hecho que Moisés las primeras tablas las rompiera. Y en la renovación del pacto, con unas nuevas tablas que el Señor le proveyó a Moisés con la ley para su pueblo, el propio Señor, mire lo que dice,
Éxodo 34, del 6 al 7, dice, y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Es decir, que fue él mismo que se identificó con esta expresión. Y los salmistas evidentemente la tomaron. Literalmente quiere decir que Dios es amable, es favorable para con nosotros, es grande en misericordia, es decir, que Él está atento a nuestros sentimientos. Él no es ajeno. Eso no es como cuando yo vengo y me presento donde alguien y dice, ay, es que tú no me entiendes, tú no sabes lo que yo estoy pasando. El Señor sí. ¿Se lo digamos o no? ¿Se lo digamos o no? Por eso es que hay que tener mucho cuidado de anteponer las emociones ante los hechos y realidades de la fe. El Señor sí sabe. Él se identifica con nosotros. Y en su carácter, en expresiones de ese carácter que Él dice, bueno, yo soy lento para la ira, pero grande en misericordia. Accedemos a poder ir ahí con Él. Él nos acepta, pero por medio de Jesucristo, nos acepta para que podamos estar allí con Él. Esta es la prueba fehaciente de la grandeza del Señor. Es una misma expresión de su bondad. ¿Qué rey dice que bueno y misericordioso? Y estamos hablando, hermanos queridos, que el Señor extiende su misericordia. En el 9 dice que el Señor es bueno para con todos, no solamente con nosotros que somos parte de su pueblo, con todos, toda su criatura, el que reniega de Él, el que le aborrece, el que blasfema. El Señor es bueno hasta con eso. A veces nosotros quisiéramos, oye Señor, y tú todavía lo tienes ahí en el medio, llévatelo. Pero tal vez hubo alguien que haya dicho eso de mí antes de yo haberlo conocido y aquí estoy. Y aquí estoy. Mira, a pesar de nuestra naturaleza, el Señor manifiesta su bondad, manifiesta su misericordia. Una misericordia que así como es de grande, de inmensa, es inexplicable. Nosotros no la podemos entender. Dice, pero Señor, ¿cómo que nosotros siendo malos tú eres bueno para con nosotros? ¿Cómo que nosotros, yendo en una dirección diametralmente opuesta a lo que tú nos has mandado, aún así tú? Eso es así, lo tenía aquí, hermana, gracias. El Señor hace salir el sol sobre buenos y malos, hace descender la lluvia sobre buenos y malos, pero nosotros, a pesar de que somos parte de su pueblo, hay algo que tenemos un común denominador. Toda la humanidad tiene un común denominador, y es que somos pecadores. Los que estamos aquí somos pecadores redimidos, pecadores que estamos luchando, pecadores en retiro. No somos perfectos. No somos pecadores impenitentes, no somos pecadores rebeldes, como los que no conocen al Señor, pero en definitiva somos pecadores. Tratamos de que cada día el Señor nos ayude, el Espíritu Santo, obrando en nosotros, nos permita parecernos más a Cristo. Pero fallamos, hermano, bateamos de FAO, erramos al blanco. Todos los días, varias veces. Todos los días, varias veces. Pero lo importante aquí, hermanos, es que el Señor, mire lo bueno que es el Señor. Mire lo que dijo el Señor a través del profeta Jeremías. Dice la Escritura: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lo cantábamos ahora, ¿no? Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22 y 23. Más aún, en el mismo versículo 9 dice que todos, el Señor es bueno para con todos
y su compasión es sobre todas las obras. Aún sobre el mundo, aún sobre la creación, el Señor es bueno. El Señor no ejerce un gobierno aleatorio. No. El Señor tiene el control de todo. Dice la Escritura que Él sustenta la creación con el poder de su palabra. Y dice también la Escritura que todo fue creado en Cristo, para Cristo y por Cristo. Bueno es el Señor para con todos, al proveer nuestras necesidades. Su misericordia se extiende sobre todas las obras. Su bondad llega a todos, sin discriminación, sin acepción de personas. Dios es compasivo con todas sus criaturas, sin excepción. Sin excepción. La bondad de Dios, hermano, no es solamente para sus escogidos. La bondad de Dios es para con todos, para toda su creación. A pesar de que del odio que el Señor le tiene al pecado y el aborrecimiento que tiene hacia el pecador. Ojo, hay gente que dice, no, porque Dios odia al pecado y ama al pecador. No. Las Escrituras, eso no. Lo que pasa es que su aborrecimiento no llega a la eliminación, porque es lo que quiere que procedan al arrepentimiento. Y por eso ha dispuesto el Evangelio para que sea predicado, porque es poder de Dios para salvación. Por eso es que se dice que Dios es tardo para la ira. Tardo para la ira no quiere decir que Él no esté airado. Él está airado con el pecado y el pecador, pero Él la retrasa. La retrasa. Lo que provoca que este mundo lleno de pecado, de maldad, de injusticia, a pesar de todo esto, el Señor manifieste su bondad en el hecho de que Él no ha abandonado la creación a su suerte. Él la sustenta con el poder de su palabra y, como decíamos hace unos instantes, hace salir el sol y descender la lluvia sobre malos y buenos. El Señor es bueno. Ese es su carácter. Él desea que cada pecador, el que no le conoce, aquel que Él está airado con Él en un momento, vaya a Él en arrepentimiento y fe. Porque el Señor no se goza en la perdición de las almas. Él no se goza en eso. Dios no solamente es enteramente bueno, sino que siempre lo es. Dios no es bueno por temporadas. Él es bueno y actúa permanentemente de forma bondadosa. Él no es como nosotros, que si yo estoy medio molesto con alguien, mira, no me siento guiado. Déjame yo esperar que se me pase el pique. Dios no se maneja así, hermano. No se maneja. Dios no sabe hacer otra cosa que sea bueno. No hay otra cosa. La Escritura dice a sí mismo que Dios es amor. Y esa es una cosa que definen al Señor, que Él es amor. Pero también Dios es bueno. Y la bondad es una de las cosas que lo definen también. Hay que recordar eso. El doctor Arceus Sproul escribió sobre esto lo siguiente. La bondad de Dios se refiere tanto a su carácter como a su conducta. Sus actos proceden de su propio ser. Dios actúa en base a lo que Él es. No hay nada de su carácter, de su accionar, que sea diferente a lo que Él en esencia es. Y si Él es bueno, su accionar, sus actos serán a su vez buenos. Pero sin embargo, hermanos, esta bondad nos desafía a nosotros. En dos sentidos. Dios es bueno, nos estimula a que les imitemos siendo buenos. Y esta noble convicción debe de llevarnos a nosotros a lo siguiente en dos sentidos. Aquellos que no conocen al Señor y aquellos que son parte de nosotros dentro del pueblo del Señor. Nos lleva a que, imitando al Señor en su bondad, vayamos a los que no conocen al Señor para que le conozcan a Él
conozcan su carácter, conozcan su majestuosidad, conozcan su bondad. Y que el Señor quiera utilizar esto como un medio de gracia para que ellos caminen en arrepentimiento y fe. Pero también al grupo de nuestros hermanos que son parte del pueblo del Señor, es que cuando se encuentren abatidos, se encuentren afligidos, se encuentren confundidos, nosotros podamos decirle, hey, a pesar de todo, el Señor es bueno, sigue siendo bueno y seguirá siendo bueno. Para que ellos puedan estimular su fe, sentirse fortalecido, reafirmarse en aquel que lo único que busca es su propio bien. El Señor busca el bien para con toda la criatura. ¿Cuánto más para aquello a lo cual Él compró a precio de sangre? Amén. En esta sección el salmista termina hablando del reino soberano del Señor, presentando al Señor como Rey soberano, como Rey eterno, aquel que es antes de la creación, que es Rey en este momento y seguirá siéndolo por toda la eternidad. Nosotros como creyentes esperamos que venga el Señor. Y hay la expectativa del reino. Hay algunos que dicen, bueno, el reino milenial. Otros decimos que Dios reina eternamente. Desde antes de la creación el Señor reinaba. Él dejó su trono, el Señor Jesucristo dejó su trono y se humilló hasta lo sumo, haciéndose hombre. Y después de eso, después que Él cumplió con el propósito que el Padre tenía, fue exaltado todavía más. Y reina con poder y autoridad sobre todo el universo y toda la creación. El Señor sigue reinando. Yo no tengo que esperar que venga tu reino. Lo que yo sí sé es que voy a disfrutar cuando Él venga de ese reino eternamente con Él. ¿Tú estás aquí? Eso es un rey, hermano, que no es un déspota, no es un tirano, no es un rey caprichoso. ¿Cuántos líderes nosotros tenemos mundiales que vienen y te dicen una cosa? ¿A quién se va a hacer lo que yo diga? El Señor no necesita eso. No lo necesita. Porque que sus designios son perfectos, son justos y son santos. Nadie tiene la capacidad, nadie humanamente hablando tiene esa capacidad, nadie. Todo lo que emana de Él, todo lo que son sus directrices, todo lo que son sus mandamientos, todo lo que son sus ordenanzas, son buenas. Él decía a sí mismo, mis mandamientos no son gravosos. Y uno pudiera pensar, bueno, empezó esta sección hablando de la misericordia del Señor, de que Él es bueno para con todos, clemente, compasivo, lento para la ira, pero entonces se habla de un reino. Un rey es una persona que tiene autoridad, y generalmente nosotros identificamos a la autoridad como alguien que tiene un carácter como esos reyes que son como medio bonachones, esos presidentes, como que nosotros no, como que hay algo natural en nosotros que dice, mira, ahí hay carácter, déjame yo. Y uno puede decir, ¿cómo esto se conjuga con el Señor? Pareciera que estos son dos temas que van divorciados uno del otro, que no deberían de estar juntos. Pero en su misericordia, es por su misericordia que nosotros podemos tener el reino de Él. Es porque Él ha tenido misericordia de nosotros, que nosotros somos parte de su reino. La clemencia y la compasión destacan algo que le decía que define al Señor, que Él es amor. Por tanto, el reino se construye con su bondad y su amor convergen en lo que es su reino. Porque Él es un rey compasivo, es justo, es santo, es perfecto, pero también es bueno. Y bueno en gran manera. Pero el salmista sigue también mostrándonos que el Señor es bueno a través de su sustento. Sustento para nosotros y para todos. En el versículo 14 dice, el Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos.
Y sigue más adelante, dice, a ti miran los ojos de todos y a su tiempo tú le das su alimento. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Aquí está hablando de la gracia común. ¿Cuál es la gracia común? La gracia que el Señor manifiesta sobre toda su creación. Que no es la gracia especial que Él ha manifestado sobre sus hijos para salvarle y que pasen a ser parte del pueblo del Señor. La gracia común. Esa misma que hace llover sobre buenos y malos, esa misma que hace que el sol salga sobre buenos y malos. La gracia común. Aquí está haciendo énfasis de esto. Alguien dijo sobre el versículo 14 de que la gloria, la majestad y la eternidad del reino de Dios, de los que tanto se ha hablado previamente, ¿cómo se manifiestan? ¿En dónde se hace más evidente que en ningún otro lado la excelencia sobresaliente de este reino? Y usted puede decir, bueno, pero es que todo lo que tiene que ver con reino es símbolo de poder, de orgullo, de dominio. Sin embargo, eso se evidencia aquí en la graciosa condescendencia que tiene el Señor para con los suyos. Y no solamente para con los suyos, sino para con todos. Dice que el Señor sostiene a todos los que caen. Los caídos, los abatidos, los afligidos, los desesperanzados. El Señor se ocupa de cada una de esas necesidades. El Señor, hablando ahí cuando estuvo en su ministerio público, decía que las aves del cielo no ciegan, no cosechan, pero el Señor las alimenta. Es verdad que a veces usted puede ir a un parque con una cuanta galletica y darle algunas cosas, pero el Señor, de manera silvestre, toda la creación está sustentada por Él. Se alimentan, se reproducen, se perpetúa esa especie. Y hay gente que quiere decir, bueno, eso es científicamente, eso es algo. Pero no, eso es el Señor que providencialmente está sustentando su creación. Y si el Señor a los animales que no tienen la categoría de superior en la creación como la tiene el hombre, aún así lo sustenta, ¿qué no hará con los seres humanos? ¿Cómo no lo cuidará todavía aún más a los hombres? ¿Quiénes son los que caen? El Señor es compasivo, misericordioso con los débiles, con los oprimidos, los abatidos, los necesitados, los pecadores. Si algo tenemos, que hay un común denominador, como le decía ahorita, es que todos somos pecadores. Unos son impenitentes, rebeldes, otros en retiro y en restauración. Eso es lo que somos. Y hay una necesidad imperiosa que todo hombre tiene. Y no es una necesidad de algo, es una necesidad de alguien. ¿De Cristo? De Cristo. El Señor es grande en su conservación. De los que caen bajo las angustias y aflicciones, levanta a los que se doblan bajo la opresión de los problemas y presiones. Pero el Señor Jesucristo es provisión para la necesidad más profunda que tiene el ser humano, que es reconciliarse con su Dios. Alguien que estaba perdido, condenado, sin esperanza alguna, el único que puede variar esa condición es Jesucristo, nadie más. Luego el apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, un hombre estando preso, oigan eso, decía el apóstol Pablo de allí, que no solamente alimento y abrigo, sino también que Dios iba a suplir todo lo que le faltara conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No en Él, no en ninguno de los profetas, no en mi propio esfuerzo, sino en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí el salmista también apuntaba a algo que está en el Nuevo Testamento, escrito en la carta de Santiago. Y es
en el versículo 17 del capítulo 1, que nos dice Santiago, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahí implica su bondad. No cambia. Si Dios le dio, le seguirá dando. Si Dios le está proveyendo, le está protegiendo, le está cuidando, lo seguirá haciendo. No hay mudanza ni sombra de variación. Por eso es que cuando nosotros decimos que el Señor es bueno, no debe de haber el más ápice de duda en nuestra mente y en nuestro corazón que nos lleve a pensar algo diferente, que Dios no es y seguirá siendo bueno. Me muevo ya a la parte final, hermano, y aquí me detendré un poco. Y es que vamos a ver la bondad de Dios en medio de sus caminos. Versículo 17 dice, justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Después de explorar la bondad del Señor en su grandeza, en su sustento, en su señorío, ahora el salmista pasa a explorar la bondad de Dios en sus caminos, sus designios, sus hechos. Camino, hermanos queridos, que podemos decir sin lugar a duda que ningún hecho del Señor es incorrecto, ni tampoco falto de misericordia, aunque usted no lo entienda. Aunque usted no lo entienda, los designios del Señor son buenos, son perfectos, son justos. Este verso 17 nos ayuda a que podamos ver a Dios en las necesidades emocionales y morales nuestras, que podamos ver la justicia y la santidad de Dios como la pauta para el caminar de cada uno de los hombres. Justicia, santidad, bondad. Todo convergiendo en esto. La misericordia y la justicia del Señor no son contradictorios. Al igual que el reino y su misericordia, la justicia y la bondad de Dios no son contradictorios, hermanos. Todas las obras de Dios manifiestan las dos: justicia y bondad, misericordia. Dios no es una persona caprichosa. Dios no es un Dios parcial. Podemos confiar en su fidelidad siempre. Podemos, además de esto, tener cuidado de no cuestionar sus designios, porque los mismos son fruto de la naturaleza de Él, que Él es bueno. Aquí hay una gran advertencia que nosotros debemos de tener cuidado, y es que cuando nos acontece una situación dramática, una situación que nos quiebra en lo emocional, hasta físicamente, es que evitemos que se anide en nosotros la rebeldía de cuestionar a Dios. De que volvamos atrás a asumir las preguntas que hicimos al inicio, de que ¿por qué me pasa esto a mí? Si tú verdaderamente me amas, entonces ¿por qué yo tengo que atravesar por esto? Y no es verdad que tú eres bueno, Señor, ¿por qué yo estoy aquí? Cuidado con eso. Cuidado con eso. Porque aunque de momento nosotros no podamos entender lo que Dios ha determinado hacer y que nos cause desaliento, nos cause tristeza, dolor, aflicción, las circunstancias del momento no van a cambiar la realidad. Todo lo que nos pueda acontecer en ese momento no van a cambiar la realidad. Y la realidad, hermanos, es que vuelvo a reiterárselo, es que Dios es bueno. Ninguna ocurrencia nunca va a cambiar la bondad de Dios sobre nosotros. Y esto es algo que nos estimula a que verdaderamente consideremos al Señor como nuestro refugio, como nuestro pronto auxilio
en medio de nuestras necesidades, de nuestras aflicciones. Dice el Señor que hay que acercarse al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia para el oportuno socorro. Hay hermanos que ilustran sus mensajes con historias, vivencias, muy bien. Yo tengo una tendencia, es de ilustrar la escritura con pasajes de las escrituras. Y no es que esté mejor o malo que el otro, sino que hay puntos en los cuales entiendo que es un poco más apropiado. Y en las escrituras hay un caso que ejemplifica de una manera muy poderosa esta verdad, de que uno piensa de que le sobrevino la aflicción y ya ahí se quedó, que lo único que quedó fue dolor, que lo único que quedó fue desaliento, que lo único que quedó ahí fue muerte. Que puede parecer algo muy malo y que eso nunca va a cambiar. Sin embargo, Dios en su bondad logra su propósito santo, bueno y redentor. Quisiera que me acompañaran brevemente, yo se los leo acá, Génesis 50. Génesis 50, hermanos queridos. Esto es algo tremendo. Es una de las porciones que cuando yo estuve en contacto por primera vez con ella fue más impactante para mi vida. Génesis 50, versículos del 15 al 21. Muerte de José. Inicia ahí. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizás José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo: tu padre mandó antes de morir diciendo, así diréis a José: te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron a él y se postraron delante de él y dijeron: he aquí somos tus siervos. Pero José le dijo: no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. José fue humillado, fue vejado, fue vendido, dado por muerto. Y José en todo su proceso que tuvo en Egipto, después de estar en la cúspide, cayó preso. Providencialmente, el Señor lo llevó a ser el número 2 en Egipto. Y gracias a ese evento, que fue un acto malévolo de sus hermanos, se salvó el pueblo de Israel. Y el Señor utilizó eso para que el pueblo de Israel permaneciera y el Mesías pudiera llegar hasta nosotros. Hay cosas que nosotros no las entendemos en este momento, dolorosas, difíciles. No podemos figurarlas. No podemos decir verdaderamente Dios es bueno. Pero Dios sí lo es. Más aún, en el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, los 12 apóstoles que estuvieron allí, había el círculo íntimo, que era la gente que estaban ahí cuando ocurrieron cosas maravillosas y en momentos muy determinantes con nuestro Señor Jesucristo. Eran 3, al principio eran 4, pero básicamente eran 3. La pareja de hermanos, Juan y Jacobo, Pedro, 3.
Estuvieron en la transfiguración, estuvieron en el monte de Getsemaní ahí con él, siempre, 3. El Señor muere, resucita, asciende a los cielos, llega el Espíritu Santo. ¿Están ahí? 10 años después de la resurrección de nuestro Señor, aproximadamente, dice la Escritura en el libro de los Hechos, que Jacobo, el hermano de Juan, fue pasado a espada. Uno de los primeros mártires, el primero fue Esteban. Bueno, se fue del círculo íntimo del Señor, se fue Jacobo. Pedro duró décadas después de eso. Escribió libros, fue una de las columnas y líderes de la iglesia de Jerusalén, murió martirizado, pero murió muchos años después. Juan murió de anciano. Contra la vida de Juan, según la tradición, dicen que intentaron matarlo en una olla de aceite caliente. Y él sobrevivió. Fue exiliado a la isla de Patmos y allí el Espíritu Santo le reveló lo que era el Apocalipsis. Murió de viejo. El único de los apóstoles que no fue martirizado. Y usted puede decir, pero Señor, ¿y Jacobo? ¿Qué pasó con Jacobo? ¿Por qué Jacobo cesó su existencia aquí? Los otros 2, inclusive hasta libros, escribieron, de los cuales nosotros tenemos parte de la revelación del Señor aquí. ¿Dios tiene favorito? No. ¿Dios es arbitrario? Tampoco. El asunto es, hermanos, es que nosotros vemos las cosas desde la perspectiva de la hora, desde la perspectiva terrenal. Y lo terrenal, hermanos queridos, es un brevísimo instante. Algo imperceptible comparado con la eternidad. Imperceptible. Sin embargo, el Señor la contempla de la eternidad porque Él es el Señor de toda la eternidad. Oh, Jacob pasado de espada. Yo me imagino el Señor recibiéndolo allá. El Señor le había dicho, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y yo me voy primero. Y yo los esperaré y se las tengo a ustedes reservadas para que estén conmigo siempre. Jacobo disfrutó de eso antes que Pedro y que Juan. Y te voy a decir, bueno, eso es algo que es un consuelo de tontos. No. Porque yo descanso de que los designios del Señor son inescrutables, son perfectos, justos, pero también son buenos. Buenos. El apóstol Pablo en Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y esto es, conforme a los que a su propósito han sido llamados. En el versículo 18 del Salmo dice, el Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan de verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen, también escuchará su clamor y los salvará. Aflicción, miseria, un sinnúmero de cosas malas. Sin embargo, la bondad de Dios trasciende todas ellas. Y hace que lo que no puede estar aconteciendo resulte para nuestro bien. Nahum 1:7 dice, bueno es el Señor, una fortaleza en el día de angustia, y conoce a los que en Él se refugian. La tristeza es que usted no llegue a ser conocido por el Señor en medio del día de la angustia. Y que yo le puedo decir, si usted no ha conocido al Señor, acérquese. Está ahí. El Señor está cercano. Busquen al Señor, decía el profeta Isaías, mientras pueda ser hallado. Camine en arrepentimiento y fe. Confiese con su boca que el Señor, que Cristo es el Señor, y créalo de todo corazón. Créalo de todo corazón. La providencia del Señor hará que todo lo que nos pueda ocurrir, sea malo o bueno, sea de gozo o de dolor, incluso maldades cercanas, redunden en nuestro beneficio final.
El salmista habló de la grandeza, la majestad, la compasión, el sustento, la misericordia, todo para devenir en lo que es la bondad de Dios, en que Dios es bueno. ¿Qué es lo que nos queda, hermanos? Acudir al Señor sabiendo de que Él es bueno, y es bueno en gran manera, de que el Señor, por medio de la promesa, nos ha dotado, nos ha suplido del Espíritu Santo, que es nuestro ayudador y nuestro consolador en medio de la dificultad, de que no hay nada ni nadie que nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. De que nosotros podamos cerrar todo este discurso quedándonos con una sola cosa, que el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Oremos. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque tú nos estimulas a pesar del dolor, a pesar de las pérdidas inesperadas, a pesar, Señor Jesús, de que no podamos entender tus designios, Señor. Permítenos aferrarnos a ti sabiendo que tú eres un Dios bueno. Señor, permítenos ser instrumento en tus manos para llevar consuelo a aquellos que sufren, para que ellos puedan a través de eso ver también tu bondad y que tu bondad le pueda pastorear sus almas. Señor, que bajo ningún concepto se anide la rebeldía de cuestionarte a ti, de que el dolor, Señor Jesús, no le haga perder el entendimiento de aquellos que han disfrutado, Señor, de tu misericordia. Oro en el nombre poderoso y santo de Jesús, de que permanentemente nosotros no solamente declaremos esto de labios, sino que nuestra vida, Señor, refleje eso. Y que sin importar lo que nos pueda pasar, nosotros podamos decir, el Señor en su providencia tiene control de todas las cosas y mi Dios es bueno y bueno en gran manera. En el nombre poderoso y santo de Jesús te pedimos estas cosas, Padre amado. Amén. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga.